Amigos del Club de los Desconocidos, los saluda Luis Barreiro y estoy muy contento y emocionado porque el día de hoy tengo a un invitado muy particular, muy preparado, muy interesante, que se conecta desde Venezuela y él, para darles una breve introducción acerca de su profesión y a lo que se dedica, él estudió como técnico superior universitario en aseguramiento de la calidad y adicionalmente tiene una especialidad en docencia, lo que le ha llevado a hacer entrenamientos, cursos, capacitaciones para muchas personas, sobre todo relacionadas con las cuestiones de matemáticas, de ciencia y de todas estas cosas que a casi nadie le gustan, pero que son tan importantes en la vida. Eh, Él adicionalmente se define como un investigador independiente, y además tiene un perfil muy interesante porque no solo le llaman la atención estas cuestiones de aseguramiento de calidad, de las cuestiones científicas, sino que también es un apasionado de las cuestiones de superación personal, de cómo funcionan las reglas del universo, y ya él tendrá más oportunidad de explicarnos un poquito más acerca de todo esto. Y para mí es un honor recibirte en este canal, Mayenson. ¿Cómo estás? Gracias, buenos días. Un gusto poder compartir con todos ustedes por este medio. De verdad, es muy interesante el canal. Excelente, muy bien. Pues saludos hasta Venezuela, hasta la ciudad de Turmero, ¿verdad? Sí, correcto. Muy bien. Eh, yo voy a empezar con las preguntas. La idea primero es conocerte, que la audiencia te conozca. Eh, Como te comentaba, en México usamos nombres, algunos nombres distintos a los que usan en Venezuela, y Mayenson es la primera vez que yo escucho el nombre. ¿Tiene algún significado? ¿En tu familia alguien más se llamaba Mayenson? No, el nombre deriva de un actor de origen alemán que vivió en Venezuela hace muchos años. Era actor de telenovela y su apellido era Mayerstone. Mi mamá le llamó mucho la atención este apellido y quiso colocarme el apellido del actor a mí como nombre, pero cuando me presentaron, la secretaria no entendió bien la pronunciación y lo transformó, lo cambió y puso Mayenson y así quedó registrado. Muy bien, pero ahora esa es la historia, pero pues yo me imagino que, pues si desde que eres niño todo el mundo te llama Mayenson, para ti es como lo natural y lo habitual que te llamen así, ¿no? Sí, yo he investigado y el nombre es poco común, poco común. De hecho, cuando yo abrí mi primera cuenta en Google, mi primer correo electrónico tomó solamente el nombre. Por lo general, cuando abres un correo te dice está ocupado, pruebe con otra forma. No, lo tomó inmediatamente. Es decir, no existía nadie con ese nombre de correo electrónico, un nombre bastante particular. Muy bien, y te da como un distintivo, ¿no? Te da esa personalidad única. Fíjate que yo a mi hijo, mi esposa es de nacionalidad rusa, y en Rusia hay un nombre muy común que es, bueno, en español casi todo el mundo le decimos Lev, que es león, ¿no? Entonces algunos escritores eran León Trotsky era un político, ¿no? Y León Tolstoy, que al español lo traducimos así como león, pero realmente en ruso se escribe Lev, Lev. Pero ellos no, ellos pronuncian, cuando se escribe con pronuncian como un diptongo. Entonces, realmente al oído se escucha Liev. Y entonces a mi hijo yo le quise poner Liev, pero yo le dije a mi esposa, es que si le ponemos como lo escriben en Rusia, todo el mundo le va a decir Lev, ahí van a pronunciar la E, pero sin el diptongo. Y a mí como me gusta, como suena, es como en ruso, que suena el diptongo y es Liev, ¿no? Con la I y con la E. Y entonces, yo sé que tal vez en el registro civil me vieron como cada vez, ¿y por qué le quieres poner así a tu hijo? Pero pues yo tenía esa historia y me gusta porque ahora, además, pues ahora que conozco a mi hijo que tiene 7 años ya, o sea, yo digo, es que es justo el nombre que le queda, es como su personalidad, ¿no? Entonces, aunque no lo hayan entendido en el registro civil, entonces cada nombre tiene su historia y su particularidad, yo pienso. Sí, es correcto. El nombre es algo muy particular, te identifica, te define. Incluso los
Los judíos tenían la costumbre de que colocaban los nombres a sus hijos en función a eventos que ocurrían en ese momento. Por ejemplo, el caso de Moisés, salvado de las aguas. Moisés quiere decir literalmente salvado de las aguas. Sí, claro, claro. Muy bien. Ahora me vas a contar también, porque también, que eso me faltó decir en la introducción, que eres una persona que lee mucho las escrituras como evangélico. Pero bueno, ya llegaremos al momento de preguntarte un poco más. Antes de eso, cuéntanos un poquito acerca de tu historia. eh, Siempre les hago qué te define, cuéntanos algo bonito de tu infancia, de cómo creciste, cómo decidiste dedicarte a la hora a lo que ahora te dedicas. El micrófono es tuyo, lo que quieras comentar. Excelente. Bueno, puedo decir que provengo de una familia muy humilde. Mi papá falleció hace 8 años aproximadamente. Él era un trabajador, un obrero. Y somos una familia numerosa, bastante numerosa. Somos alrededor de, o somos exactamente 7 hermanos. Yo soy el mayor. Entonces él siempre nos inculcó esto de que había que superarse, de que había que estudiar, prepararse. A pesar de que hay una persona de que él era analfabeta, no sabía ni leer ni escribir, siempre se preocupó para que nosotros tuviésemos educación. Claro, en aquella época del tiempo se manejaba otra información, porque ¿qué pasa? Se nos ha educado, o se nos educa, o se nos educaba con una corriente, con una vertiente. Tienes que estudiar, tienes que conseguir un trabajo, tienes que trabajar toda tu vida, y entonces luego que te jubiles, el Estado te va a mantener. Y esto es una especie de paradigma o creencia que nos inculcaron desde el pasado, ¿verdad? De la cual yo no estoy de acuerdo, no lo comparto, porque es como que la norma general, universal. Y esto me trae a la memoria lo que decía Robert Kiyosaki acerca de la carrera de ratas, que la inmensa masa, la inmensa mayoría está siendo preparada, educada para una finalidad, para andar que como por una línea, por una vertiente, ¿sí? Entonces, de allí me llamó la atención, comencé a investigar desde muy joven, desde que salí de la universidad, investigar, averiguar, tratar de ver qué trasfondo había en todo esto, ¿verdad? En estas enseñanzas, en esta ideología, estudia, prepárate, si no estudias no eres nadie, si no te preparas no vales nada. Y no es así, era una enseñanza, una ideología que se le ha venido inculcando a los seres humanos desde hace mucho tiempo, muchos siglos, ¿verdad? Esto de manera muy, muy general. Ok, muy interesante. Entonces, siento que, como dice una amiga, los padres hacen lo mejor que pueden con lo que tienen y con lo que saben desde sus conocimientos, ¿no? Entonces, tal vez muchos de los padres nuestros, yo escuché mucho esto de mi abuela, de mis propios padres, que decían, la mejor herencia que te voy a dar es tu educación, ¿no? Era algo interesante. Pero, pues, hay algunas reglas, inclusive, pues, estas reglas del mercado laboral, en donde pues es que estudiar algo no es sinónimo de nada, ¿no? O sea, si tú ves los números de los estudiantes que están estudiando, no sé, diseño gráfico, o, no sé, publicidad, comunicación. En México son miles, cientos de miles, tal vez, no sé, 300,000 estudiantes o 500,000 estudiantes. Y todos ellos se van a pelear por unas, no sé, 5,000 plazas, ¿no? Entonces, esa cuestión, pues es complicada porque entonces estás preparando a gente que de antemano sabes que lo más probable es que vayan a estar desempleados porque no hay plazas suficientes para tener a este tipo de profesionales. Entonces, en cierto sentido, yo comparto algunas cosas de las que comparte Kiyosaki. Eh, Kiyosaki te refieres al de Padre Rico, Padre Pobre, ¿verdad? Este autor. Y comparto esto de que tal vez se nos debería explicar o enseñar acerca de algo más. Desde tu punto de vista, lo que has podido ir aprendiendo a lo largo de estos años, eh, ¿cómo consideras que la educación debería ser justo para preparar a las personas para no entrar a esta carrera de la rata?
Sí, las personas deberían prepararse en función a sus actitudes. Si una persona tiene talento para la música, debería ser canalizado y este talento ser potenciado, ¿verdad? Tienes talento para la música, vamos a colocarte para que estudies música y saques provecho. Tienes talento para la mecánica, vamos a enfocar a esos estudiantes, ese grupo de jóvenes hacia la mecánica porque tiene talento y lo va a aprovechar. Mire, porque cuando tú haces algo que te gusta, que te apasiona, vas a ser muy bueno, pero como decía usted, si tomas una enorme cantidad de jóvenes y los vas a colocar a estudiar una carrera que no tiene futuro, que no hay plazas, que no hay vacantes, ¿qué estás haciendo? Estás creando un grupo de profesionales que van a estar allí estancados sin hacer nada. Entonces, los estados, los gobiernos deberían buscar la forma de canalizar las actitudes y las potencialidades de cada grupo. Eso lo hacen los países desarrollados como Japón, los países europeos. En función a su talento, vamos a capacitarlos por allí, en función a cada área y no vamos a colocar a todo. Mira, tienes que estudiar publicidad, porque eso es lo que más va a dar dinero. No, se viene 1 millón de estudiantes, se meten por publicidad y cuando terminan la carrera no hay plaza. ¿Qué van a hacer entonces? Tienen o hacer una carrera nueva o ponerse a hacer otra cosa y todo ese tiempo fue desperdiciado, todos esos recursos fueron desperdiciados. Y lo veo yo desde ese punto de vista. De acuerdo, muy de acuerdo. Y me gustaría que nos contaras un poco más acerca de, eh, bueno, lo que me decías es que tienes esta especialidad en docencia y que adicionalmente pues haces mucha investigación independiente y me llamaba mucho la atención esto que me decías, soy docente, pero docente independiente. Eh, eh, a veces hay dos maneras de, de hacerse independiente, ¿no? A veces es una manera en la que yo decido ser independiente porque justamente por esta educación que tienes acerca de, pues de la independencia financiera, de salir de la carrera de la rata, entonces podría entender que eh, pues puede ser un deseo e intentar ser independiente y entonces pues ir por ese proceso como empresarial, ¿no? Como hacer un marketing, conseguir a los clientes, darle servicio a los clientes, pero habrá otras personas que son más forzadas a tener esa independencia, ¿no? Porque no encuentran espacios para poder emplearse. Eh, Cuéntanos un poco acerca de cómo ha sido tu proceso, tu historia. ¿Fue más una decisión? ¿Te viste un poco más forzado por la carencia de oportunidades? ¿Y cómo has logrado ir, pues, ir desarrollando este talento para pues, para hacer esta docencia y enseñar a otras personas lo que necesitan, en las cuestiones que tú enseñas? Sí, en este caso, la educación en mi país se ha deteriorado terriblemente. En los últimos 15, 20 años, la educación ha venido en detrimento, pero de una manera, yo diría, titánica, gigantesca. Se ha ido desmejorando, 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 al punto de que yo comparo la educación que yo recibí en la escuela primaria y secundaria con los actuales estudiantes de mi país y es vergonzoso, es deprimente. El gobierno con la falsa excusa de querer proteger a los estudiantes, sí, lo que ha hecho es dañarlos. ¿En qué sentido? Aquí se emitió un decreto presidencial donde estaba prohibido aplazar a los estudiantes. Si el estudiante reprobaba un examen, reprobaba el año escolar, se obliga a los maestros a que tienen que repetirle cualquier cantidad de exámenes o de trabajos adicionales para pasarlo, pero el estudiante no puede quedar aplazado. Cuando yo estudié, eso no era así. Si usted no pasaba los exámenes, no los aprobaba, no se esforzaba, usted quedaba reprobado, reprobado y tenía que repetir el año escolar. Entonces, eso se fue así, eso existe actualmente en Venezuela, una educación muy deteriorada, muy marginada. En vista de ese deterioro y otra cosa adicional, el pago de los docentes es muy malo. Cuando yo le digo malo, es mediocre al extremo. Aquí un docente público gana $5 mensuales. $5 mensuales es el pago de un docente aquí en Venezuela. Entonces, la mayoría de los docentes que están ejerciendo ahorita en las escuelas son personas que no son docentes.
Son personas que de repente les gusta enseñar y como hay una carencia tan grande de docentes, porque los docentes preparados se han ido del país o se han dedicado a otra cosa, el gobierno tomó cualquier persona que no es pedagogo, que no está capacitada y la llevaron a las escuelas. Entonces, la calidad de estudiante que está saliendo es algo extremadamente mediocre. Cuando comenzó ese deterioro en la educación, yo decidí retirarme de las instituciones públicas o privadas y comenzar a trabajar de manera independiente por mi cuenta. A dictar cursos, talleres, cursos de reparación, de preparación. Y aquí fui reuniendo, por decirlo así, un grupito o un grupo, ¿sí? Que yo le dictaba sus clases y a veces iba hasta su casa presencialmente, o sino por internet, y así comencé a ejercer la docencia, pero enseñando realmente lo que se tiene que enseñar, los fundamentos de matemática, en el caso de matemática, explicando realmente, preparando a los estudiantes para que, porque la idea es que tengas el conocimiento, no solamente que pases un examen y ya, que aprendas. El objetivo uno como docente, uno es un facilitador, una persona que debe transferir, transmitir los conocimientos y que todos los conocimientos sean recibidos por los estudiantes, que aprendan realmente. Yo comencé esto hace más de 20 años y gracias a Dios me ha ido bien. He podido independizarme y de esta manera, por decirlo de alguna forma, ganarme la vida, pero separado de educación formal, porque de verdad que peor no puede ser. Está deteriorada a un punto histórico, diría yo. Me parecen muy interesantes muchas cosas que vas mencionando. Me parece, pues sí, triste que haya habido este deterioro. Si hemos detectado, los que vivimos en otros países de Latinoamérica, sí hemos detectado una gran migración de personas de Venezuela. Yo en los últimos años he conocido a más venezolanos de los que nunca había conocido en mi vida porque ciertamente muchos vienen aquí de paso porque su intención es ir a Estados Unidos y lo que yo menciono por mis amigos, además viene gente muy preparada, vienen ingenieros muy preparados, vienen médicos, vienen este, gente de finanzas, viene gente muy, muy bien preparada y justamente era lo que yo pensaba, ¿no? O sea, si aquí están viniendo los mejores venezolanos, eh, este, significa que hay una fuga de capital humano muy importante en Venezuela. Y bueno, ahora me confirmas esto, ¿no? Ah, de que justo como ahí sigue habiendo necesidades, porque pues todos los que no se han salido, pues sigue habiendo necesidades y entonces se están supliendo con personas que son incompetentes y eso tiene a la larga pues, pues una gran problemática, ¿no? Y lo otro que me llama mucho la atención es esto de los $5 mensuales. Yo entiendo que, pues, en cada país hay como una cuestión de poder adquisitivo y que ciertamente, tal vez aquí en México, pues, con una renta de una casa de habitación, por decir un número, ¿no? De $500 puedes rentar una muy buena casa y con $500 en Estados Unidos no te rentas ni un cuarto, ¿no? Entonces, yo entiendo que habrá disparidad en pues, en esos precios, pero ¿qué tanto $5 son suficientes para una persona para satisfacer sus necesidades básicas o definitivamente son insuficientes $5 mensuales? Son insuficientes. Eh, este es uno de los pocos países en el mundo donde la inflación es tan grande que incluso el dólar se devalúa. Les doy un ejemplo. Si usted, yo viví hace aproximadamente 3 años en la ciudad de Lima. Regresé hace 2 años y medio y cuando yo llegué con $20, hace 2 años y medio, casi 3 años, usted hacía un mercado más o menos para dos, tres personas con $20. En la actualidad, Venezuela, usted necesita $100 para hacer un mercado acá para que puedan comer dos o tres personas. Ahora, ¿qué pasa? Las personas que están ejerciendo docencia, como les dije, no están capacitadas, no están preparadas. Ellas allí reciben ese pago paupérrimo y adicionalmente tienen que hacer otras cosas aparte, adicionalmente, para poder complementar. Aquí hay profesionales universitarios preparados que
¿Qué hicieron? Se pusieron a vender cosas por su cuenta, se pusieron a ofrecer sus servicios por su cuenta, han hecho emprendimientos porque ganan más haciendo esto que ejerciendo sus profesiones como tal, a menos, ¿verdad? Que ya tenga tiempo establecido. ¿Qué le digo yo? Un odontólogo, un médico que trabaja y que tenga su clínica de manera independiente, ya sí puede vivir de allí. Pero una persona que esté recién graduada, que esté comenzando, no tiene los medios, los recursos para establecer una clínica, para comenzar un negocio, ¿a qué optan? Se van del país. Por eso es que hay tanta migración, no solamente hacia México, hacia Ecuador, hacia Brasil, hacia Europa. Los que tienen un poquito más de recursos se han ido hacia lo que es la parte de Europa y hacia México y los Estados Unidos. Pues los que tienen menos recursos se han ido a lo que es Perú, Colombia. En Colombia hay aproximadamente 1,5 millones de venezolanos. En Perú hay como 500.000 aproximadamente, en Chile como 300.000. Entonces, la situación económica es terrible. $5 no sirven literalmente para nada. La persona tiene que hacer varias cosas, varias actividades, varios empleos, varios emprendimientos para poder sobrevivir. Claro, claro, entiendo muy bien, entiendo muy bien. Ah, cuéntanos un poco más acerca de tu actividad. Me compartías hace rato los enlaces de cómo te pueden contactar. Y bueno, tienes varias redes sociales, hasta tienen como nombre de marca. Ahorita nos los vas a compartir, pero antes de compartir, me gustaría actualmente, además de estas clases y de pues de esta actividad que tienes, ¿estás buscando algo? ¿Estás buscando en particular ayudar a cierto tipo de personas? ¿Qué ofreces? ¿Quién debería buscarte si es que quisieran aprender algo de lo que tú enseñas? Sí, ente como investigador me gusta mucho la parte de lo que es ley de la atracción, superación personal. He leído muchos libros, me he documentado. En mi red social, YouTube, que aparezco como Titán Piso Millonario Piso Oficial, allí yo tengo colgado, información muy buena, muy inédita, enfocada principalmente a lo que es la ley de la atracción, los talleres del señor Kevin Trudeau. Él es un especialista de renombre mundial. Él dictó un seminario en el año 2009 en Suiza, si no me equivoco, que se llama Su deseo es su mandato. Este seminario está completo en esa red social, completo, son 14 CD. Adicionalmente, en ese red social también está otro seminario, otros dos señores que es el de Alemania y de Zurich, allí está, donde explica profunda y detalladamente la ley de la atracción, cómo aplicarla, cómo ponerla en práctica, cuáles son las verdades, los mitos, las realidades sobre la ley de la atracción. Sí, porque, mucho se ha escrito sobre esto, mucho se ha hablado, muchos libros se han sacado, pero, en estos libros o materiales muchas veces falta información de fondo, más profunda, enseñar realmente cómo aplicarla. ¿Qué le recomiendo a la persona? Váyanse a mi red y vean el seminario completo. Es un seminario como de 14 horas, está dividido por CD o por videos, en este caso, perdón, por video. O sea, las personas pueden ver allí, verlo y aprender de primera mano de una persona de talla mundial cómo explica profundamente lo que es la ley de la atracción, lo que son las técnicas, las prácticas, la metodología para poner en práctica esta ley de la atracción que tuvo su auge en su momento, pero parece que como hubiese decaído, ¿no? Pero es porque la gente no sabe, no tiene la información fidedigna para aplicarla realmente. Muy bien, muy interesante. Eh, entonces, actualmente estás más en ese tema. A mí me gustaría preguntarte algo. Yo he escuchado, por supuesto, no he investigado tan a fondo el tema como tú, pero, pero he escuchado algunas cosas. Por supuesto, vi la película de El Secreto, ¿cómo se llamaba esta? El Secreto. Yo, sí, quien no la haya visto es que vivía en otro planeta, ¿verdad?
Yo vi esa, y después a mí, la película me pareció interesante, sin haberme atraído tanto el tópico, pero el que más me llamó la atención, sale por ahí un señor que se llama Bob Proctor. eh, Probablemente tú que estás más en el tema lo conoces mejor. Am, y después tuve la oportunidad de ver algunos videos, tampoco sin estudiarlo muy a fondo, pero me llamaba mucho la atención que decía, lo que pasa es que esta ley, eh, o sea, funciona aunque no estés pensando en eso, ¿no? Es decir, tu circunstancia actual de alguna manera fue atraída, ¿no? Y entonces ponen muchos de estos conceptos cuánticos, que son muy interesantes además, o sea, me llama mucho la atención estos conceptos cuánticos de la existencia en función del pensamiento, ¿no? O sea, que primero lo piensas antes de hacerlo y antes de verlo. Y después tuve la oportunidad de leer algunos otros libros, en donde ejemplifican muy bien. No recuerdo si este libro es en uno de estos de Piense y hágase rico, que creo que es de Napoleón Hill. Y y y y ponía un ejemplo que creo que a mí me quedó bastante claro, en el sentido de que un muchacho, eh, se cambió de ciudad y entonces estaba viviendo en un cuarto muy feo, ¿no? Y entonces no tenía nada, pero entonces después dice: "Bueno, voy a mejorar en mi cuarto", y entonces dice, y todo empieza como desde el pensamiento, ¿no? Entonces, piensa que primero debería tener una alfombra, y entonces consigue la alfombra, y después debería tener tal mueble y después debería tener esto. Y entonces, terminan entendiendo que en eso puedo estar bastante de acuerdo, ¿no? En que el pensamiento precede a la acción y la acción te rodea como de las circunstancias para alcanzar objetivos. Pero al mismo tiempo, pienso que algunas personas que he escuchado, eh, parece que es como una cuestión mágica, como magia. eh, Eh, y eso es lo que tal vez a mí me parece un poco más inverosímil. Me gustaría saber tu opinión, entendiendo que tú has estudiado mucho más que yo y que seguramente que todos los de la audiencia. ¿Qué tanto de magia hay en esto o qué tanto también hay de atraer desde la acción? Me gustaría escucharte. Sí, fíjate, la ley de la atracción se basa, de hecho, en una ley, así como está la ley de la gravedad, así como hay muchas leyes, es una ley, no es algo que se está ensayando, es algo que está demostrado. Nuestras circunstancias, nuestra vida actual, todo lo que nos está pasando, todo lo que nos rodea, no es más que el producto de nuestros pensamientos. Todas las circunstancias que vivimos es porque eso que nosotros primero lo pensamos, lo imaginamos y por eso estamos aquí. Por eso estamos viviendo lo que estamos viviendo. El señor Kevin Trudeau explica allí, y yo lo comparto, es que nos convertimos en lo que pensamos. Todo aquello que mantenemos en nuestra mente durante un tiempo prolongado, aquello en lo que más pensamos continuamente, porque como seres humanos tenemos pensamientos durante todo el día, la mente nunca está en blanco. La mente siempre va a tener un pensamiento de la índole que sea. Eso que estamos pensando durante todo nuestro día a día, eso es lo que estamos atrayendo. Mientras más pensamos en eso, más lo vamos a traer. Si una persona está enferma, es porque aún está pensando en enfermedad. Y mientras más piensa en enfermedad, más lo va a traer. Si una persona tiene conflictos familiares, es porque está pensando en eso. Pensando continuamente en lo que pensamos, atraer, lo que se llama ley de la atracción. Si yo pienso en la abundancia, que no va a ocurrir así de manera mágica. Eso va a ocurrir en el tiempo, en el tiempo, en el tiempo. Yo pienso, mantengo un pensamiento sostenido durante el tiempo y en algún momento ese pensamiento se va a materializar, sea bueno, sea bueno o sea malo lo que esté pensando, en el tiempo aquello se va a materializar porque yo mantengo mi pensamiento, que es energía, enfocado en eso. Mientras más piense, más rápido eso va a venir y se va a materializar. Repito, sea bueno o sea malo. Hay gente que piensa y dice, ¿por qué tengo estos problemas? ¿Por qué tengo esta enfermedad? ¿Por qué tengo este conflicto? Porque eso es lo que estás pensando continuamente. Continuamente piensa
y en el tiempo lo va a traer. Repito, mientras más tiempo pases pensando en eso, más rápido lo atrae, sea bueno y sea malo. Y nuestra vida futura, lo que pensamos ahora, es lo que vamos a traer y vamos a tener en el futuro. Muy bien, pues muy interesante. Siempre son muy interesantes esos temas. A mí me hace mucho sentido, ¿no? Además, también me hace mucho sentido el que las cosas no se materialicen de forma inmediata, ¿no? O sea, porque todos en algún momento hemos tenido un mal pensamiento que no nos gustaría que se materializara y que corriges, ¿no? O sea, que dices, ah, no, no sé por qué estaba pensando esto, porque si fuera como magia, entonces incluso esos malos pensamientos se materializarían, ¿no? Entonces voy a pensar en una tontería, ¿no? Que tal vez alguna vez hemos visto a alguien en un carro que nos gusta, eh, y a lo mejor has pensado, ay, pues si me lo robo, ¿no? O una bicicleta, ¿no? O sea, oye, ¿y si la tomo? Y justamente los que intentamos no delinquir, ¿no? O sea, nos contenemos, ¿no? Y decimos, no, pues no voy a hacer eso porque yo no soy un ladrón, ¿no? Pero ciertamente, o sea, sí me hace mucho sentido que una persona que esté pensando todo el tiempo en cómo hacerle daño a alguien, en cómo robar, en cómo pues agredir, no voy a decir la palabra, pero agredir esa palabra a una mujer o algo así, pues obviamente se terminan convirtiendo en eso y terminan haciéndolo y terminan siendo una obsesión. Eso para hablar de lo malo. Y pues me hace mucho sentido lo contrario, ¿no? Que si estás pensando en, en cómo dar un buen servicio, en cómo convertir este servicio en un negocio, en cómo mejorar tu casa, eh, eh, viene el servicio, en muchas ocasiones, pues, viene esta acción y obviamente tu casa mejora, tus condiciones mejoran, y en ese sentido me hace mucho sentido, pero me quedo con la tarea de que voy a ver ese curso, ¿dices que son 14 horas? Sí, Okey, entonces voy a meterme a tu canal yo personalmente, y además me encantará, pues, que puedas venir aquí las veces que tú quieras, no sé, que nos organicemos una vez al mes o algo así, y que podamos platicar de estos temas, porque pues, a mí siempre me gusta aprender, y qué mejor aprender de alguien que ha estudiado durante muchos años estos temas. Entonces, ahora sí, por favor, creo que, con esto que nos planteas, nos dejas aquí en México decimos, nos dejas picados, ¿no? Nos dejas con esa, cuestión de, a ver, nos gustaría aprender más. Cuéntanos para las personas que quieran tener este mejoramiento de su vida, ¿en dónde te podrían contactar? Y ya dijiste el YouTube, Titán, aquí en México decimos guión bajo y en Venezuela entiendo que dicen piso, Titán, piso o guión bajo, Titán, guión bajo millonario, guión bajo oficial. ¿Y tienes otras redes sociales o algún número de WhatsApp en donde te puedan contactar? sí, en mi WhatsApp personal, que es el más 58 0412 523 9448. También en mi red social de Facebook como Titán Millonario y en mi red social de Instagram como Titán Piso Millonario Piso Oficial. Hay muy buena información, revisen las redes y por ahí me pueden hacer preguntas, consultas, y estoy a la orden para orientarlos en lo que yo pueda. Excelente, muy bien. Pues, Mayenson, hoy aprendí muchas cosas, aprendí algunas cosas de la situación actual de tu país, aprendí más de tu nombre, aprendí algunas cuestiones de esta ley de la atracción. Me parece muy interesante. Eh, pues esta es tu casa, Mayenson. Cuando quieras venir a contarnos algo, nos avisas y con mucho gusto te hacemos la entrevista y lo publicamos en nuestras redes, cruzando dedos para que esta intervención se vuelva viral. Y si esta no se vuelve viral, pues ya platicaremos otras veces hasta que lo hagamos viral. ¿Te parece bien? Seguro. Excelente. Siempre les hago dos últimas preguntas a mis invitados. La primera es, si tu vida, si tu vida se llamara como una película, ¿cómo llamarías a tu vida? Si se llamara como una película, se llamaría Hoy alcanzar
lo que me proponga. Me gusta. Me gusta. Voy a alcanzar lo que me proponga y tiene todo el sentido con lo que estuvimos conversando en los últimos minutos. Me gustaría hacerte una invitación. Por favor, tienes micrófono abierto. Cualquier mensaje que quieras dar, tienes unos minutos para utilizar el micrófono y decir lo que gustes. Listo, bueno, muchas gracias por la invitación, de verdad muy interesante el programa. ¿Y qué puedo decirles a las personas? Ten en su mente pensamientos positivos. Un pensamiento positivo es 10.000 veces más poderoso que un pensamiento negativo. Si una persona ha estado teniendo pensamientos negativos, pensamientos de depresión, pensamientos de angustia, de aflicción, y decide voluntariamente cambiar estos pensamientos negativos por pensamientos positivos, estos pensamientos negativos quedan anulados completamente. Cambia tus pensamientos negativos por positivos y tu vida cambiará. Si piensas en el bien, vas a traer el bien. Si piensas en la paz, vas a traer la paz. Si piensas en el amor, vas a traer el amor. Pero si piensas en el odio, en la venganza, en la enfermedad, en el resentimiento, eso es lo que vas a traer. Vamos a traer nuestra vida y se va a llenar de lo que hay en nuestra mente. Qué bonito mensaje. Ya habrá más oportunidad de que conversemos. Me llama mucho la atención cómo, cómo vinculas esto, porque además de saber esto, entiendo que eres un estudioso de las escrituras y me interesaría mucho en una siguiente ocasión que me cuentes cómo haces ese vínculo entre esta ley y las escrituras. Me llamaría muchísimo la atención y encantadísimo de conocerte, Mayenson. Te mando un gran abrazo hasta Venezuela y amigos del Club de los Desconocidos. Como siempre, un placer estar con ustedes. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias, Mayenson. Hasta luego. Por favor, no te desconectes todavía. Permíteme un segundo.